Ahora sí compartimos con ustedes nuestros principales titulares. Continúa la investigación sobre el intento de robo a una institución bancaria de Ciudad Vieja. Hay varios detenidos. Informe especial del periodista Martín Ribeiro. La justicia prorrogó hasta agosto las medidas cautelares vigentes para los 3 socios de Conexión Ganadera imputados por la estafa millonaria. La presidenta en ejercicio de la República, Carolina Cose, destacó la gira encabezada por el presidente Orsi en China. Sostuvo que Uruguay está dispuesto a seguir abriendo oportunidades comerciales. Un obrero que se desempeñaba en una construcción en la zona de Punta Carretas murió al caer de un 9º piso. Tras el episodio, el Zunca decretó un paro de 9 a 13 horas para este jueves. La oposición defendió el fallo de la justicia sobre la operativa del puerto de Montevideo. Aseguran que el acuerdo con Caturnací es legítimo y que el Frente Amplio debería pedir disculpas. Bueno, les decíamos que hay mucho para procesar en cuanto a la información. De hecho, está convocada para dentro de unos minutos nada más una conferencia de prensa por parte de las principales autoridades del Ministerio del Interior y de la policía de nuestro país. Frustraron el robo del siglo, lo que iba a ser el robo, el asalto. Todo da a indicar, o todo parece indicar, nada más ni nada menos que a la sucursal central del Banco de la República, del Banco República aquí en nuestro país. Tenemos en estudio ya a Martín Ribeiro, que estuvo trabajando en este asunto. Vamos a estar con el móvil también. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias. ¿Qué te parece si antes de comenzar vamos a repasar? Yo creo que de las imágenes más impactantes que se conoció en el día de hoy, había mucha expectativa. Miren lo que es eso. Ese es el local en la calle Colón, casi 25 de mayo, y así estaba en su interior, de acuerdo a las imágenes que difundió el Ministerio del Interior, el trabajo que estaban realizando estos delincuentes para, vía túnel, conectarse con la red Arteaga y a través de las cloacas de la Ciudad Vieja poder llegar hasta debajo de la bóveda del lugar donde está almacenado el dinero en la sede central del Banco República. Fíjense, estas son las imágenes del Ministerio del Interior, lo que les costaba obviamente a algunos efectivos policiales poder recorrer ese túnel que ahora lo van a ver, deriva en la red Arteaga, en la red cloacal de la Ciudad Vieja. Una obra de ingeniería obviamente casi que parece de película, de esas que vemos habitualmente cuando se documentan este tipo de robos. Fíjense ahí, ya están en la red Arteaga, pero los trabajos fueron realmente importantes. Ayer un vecino nos decía al móvil de BTV Noticias con Matías Garro que escuchaban estos últimos días mucho trabajo en horas de la noche, con un taladro, de manera más incesante, o por lo menos mucho más frecuente de lo que es habitual. Miren lo que fue el trabajo también de los bomberos, de efectivos de la Guardia Republicana, para poder llegar a reconstruir de alguna manera el plan que tenían estos delincuentes. Hoy se detuvo a otra persona, hay 10 a disposición de la justicia, sobre eso vamos a estar también profundizando en minutos nada más. Pero además también hace minutos, Martín, se presentaron algunas incautaciones muy importantes. Sí, fue allí en la brigada antidrogas en la zona del Prado. En concreto se informó, se mostró sobre las herramientas que utilizó este grupo de delincuentes para cavar ese túnel que veíamos en las imágenes del Ministerio del Interior. Un túnel que tiene aproximadamente entre 3 y 4 metros de extensión hasta llegar a la zona del alcantarillado, en donde allí se iban a trasladar a alguno de los bancos. La hipótesis más fuerte que se maneja a esta hora de la investigación es del Banco República. Bueno, ahí vemos, ¿no?, las herramientas que utilizaron, diferentes tipos de palas, picos, también en los allanamientos esta tarde en la zona de Canelones, en Neptunia, se encontraron esas cámaras de videovigilancia. Porque también hay que decirlo, Martín, y esto es importante señalar, en el día de ayer se habló, obviamente, de detención de personas en el lugar de los hechos, sí, en este local comercial que estaba abandonado, pero que ellos habían alquilado
a mediados del año pasado y se habló de operativos en el Pinar. Exactamente. Hoy hubo otras zonas también que llevó la investigación a que pudieran detener. De hecho, hubo una persona más detenida. Ayer hablamos de 9 detenidos y hoy ya estamos hablando de 10 y de un requerido. Exactamente, la última detención se hizo en cuestión de esta tarde en la zona del balneario Neptunia y se sumó también justo a esta declaración. Un trabajo de los delincuentes que comenzó hace aproximadamente a mediados del 2025. Voy a hacer un paréntesis acá. A esta hora en Fiscalía están declarando estas 10 personas frente a la fiscal antidrogas. Estuvo demorada la situación por un tema de idiomas, nos estaban diciendo. Es muy importante. Es muy importante hablar y presten atención. Le vamos a ir contando, por lo menos durante este primer bloque y hasta que tengamos la conferencia de prensa, toda la información que estamos manejando en el equipo de BTV Noticias sobre las actuaciones policiales que hubo en el día de hoy, sobre lo que se espera que comuniquen las autoridades policiales, pero también sobre lo que está pasando en Fiscalía. Hoy, la jornada en Fiscalía, tomar declaración a 10 personas, se demoró, entre otras cosas, porque los ciudadanos brasileños se hacían los que no entendían, o por lo menos uno interpreta, se hacían los que no entendían el idioma español y hubo que ir a buscar un traductor. Exactamente, los brasileños se cerraron, empezaron a hablar en portugués cerrado, la fiscal no lo entendía, los abogados no los entendía, entonces tuvo que asistir a un traductor que llegó a la zona de la Fiscalía, allí, al juzgado de Juan Carlos Gómez. También pasó con los paraguayos, hoy en Fiscalía y ayer en la detención. Comenzaron a hablar entre ellos en guaraní, los policías se miraban, no entendían nada, se demoró lo que fue justamente la detención y hoy la declaración de estos extranjeros. También hubo hoy una especie de anécdota que sonó la alarma de incendios en Fiscalía. Un cortocircuito a las 9 de la mañana. Un cortocircuito y eso llevó a que cuando estaban llegando estas personas detenidas hubo que desalojar el edificio, hubo también todo un movimiento. Digo, fue una jornada difícil a nivel de Fiscalía para poder tomar indagatoria a estas personas y por eso se ha extendido bastante. Y también como Yapa, en el juzgado de Juan Carlos Gómez, más temprano se estuvo tomando la declaración a todo lo vinculado al caso Conexión Ganadera y no se podían cruzar justamente allí los casos. Pero vamos a hablar un poco de lo que es esta investigación que comenzó en el año 2025, a mediados de 2025, inteligencia policial de diferentes países de la región le dieron aviso a Uruguay de que el primer comando capital estaba preparando un tipo de acción en Uruguay. Allí nuestro país se pone en alerta y comienza lo que es la investigación relacionada específicamente al narcotráfico, porque la investigación comenzó por incautación de drogas, venta de drogas, no porque tenían el dato de que iban a ingresar a un banco. La misma comienza en el departamento de Canelones, en la zona de Neptunia, en una boca de drogas que era operada por 2 uruguayos, que ya habían sido procesados y cumplido su condena justamente por narcotráfico. Esto en 2012 y 2011. Uno de los procesados fue procesado por quien es hoy secretario de la Presidencia de la República. Estamos hablando de Jorge Díaz cuando era juez. Cuando era juez. Un dato, bueno, que también está en esta investigación. Esta investigación llegó a que la policía antidroga llegara a ese depósito en la zona de la Ciudad Vieja, pero llegó al depósito de la zona de la Ciudad Vieja con información de que allí acopiaban esta droga que vendían en diferentes puntos del país este grupo narcotraficante. ¿Pero con qué se encontró? Con este grupo criminal de extranjeros que estaban realizando la construcción de este túnel para dar con la red de saneamiento de Montevideo y así llegar a lo que son las diferentes bancos de la Ciudad Vieja. Lo vemos en la placa que tenemos allí, cómo comenzó esto a mediados del año 2025, ya lo decíamos, y ahora vamos a hablar en concreto lo que son las características de este local. Hasta ahora mencionás que esto empezó por una alerta de inteligencia regional que le dicen a las autoridades policiales y de inteligencia del Uruguay, ojo porque el primer comando de la capital está preparando una acción grande en Uruguay. Allí se empieza a investigar, se descubre esta casa en Neptunia, que era una boca de drogas operada por 2 uruguayos, y de esa casa la investigación lleva a la información de que algo había en la Ciudad Vieja y por eso se interviene en el día de ayer. Esto es lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Insisto, estamos a nada de que la policía, de que el Ministerio del Interior dé una conferencia de prensa y allí se conozcan algunos detalles más que se puedan brindar de una investigación que todavía está en curso porque todavía están en Fiscalía declarando estas 10 personas. O sea,
toda esta información que tenemos, obviamente es un trabajo de Martín Ribeiro, el equipo de producción de BTV Noticias, pero está en pleno procesamiento. Lo que importa es, ayer llegaron en busca de drogas, se encuentran con esta organización y este túnel que estaba siendo realizado por los delincuentes. ¿Qué se sabe del local comercial que el ministro ayer dijo se había alquilado a mediados del año pasado y sobre el cual, sobre todo a partir de diciembre, se empezó a trabajar mucho más fuertemente en la zona? Exactamente, lo vemos así en la siguiente infografía, un local comercial, un depósito ubicado en la zona de Ciudad Vieja, en concreto en la calle Colón 1435. Es un local que estuvo en alquiler hasta junio del 2025, tenía un costo de entre 18.000 y 20.000 pesos. Las fuentes de la investigación nos indicaron que todo el proceso de alquiler se hizo de manera legal, incluso se le solicitó la garantía de alquiler, se lo podía ver también en los diferentes, local, en las diferentes clasificados, como que era un local reciclado, ideal para una ubicación comercial, tiene 50 metros cuadrados y está allí apostado en lo que es la Ciudad Vieja. Tenemos una serie de fotos que estaban publicadas en las diferentes publicaciones, justamente en donde hacían mención a este tipo de alquiler, en donde se puede ver lo que es un poco el local por dentro. Una superficie de 50 metros cuadrados, allí la estamos viendo, miren, allí en cámara, 50 metros cuadrados. Local, así se publicaba. Exacto. En concreto, esta publicación se hizo en el Gallito Luis. Claro, se publicaba en el Gallito Luis, local comercial para alquilar, zona de Ciudad Vieja, entre 18 y 20.000 pesos, y eso es lo que se veía. Y más temprano les mostramos, porque tiene alguna similitud, el video que difundió la policía de cómo ese ingreso al local derivaba con cajas de por medio en la entrada del túnel que ya se había construido por lo menos hasta la red Arteaga. Exactamente, un túnel que tenía una distancia de 4 metros y llegaba hasta la red Arteaga. También tenemos preparado lo que es un mapa de esa zona de Montevideo, en donde está concentrado lo que es el local comercial donde trabajaban esta banda de delincuentes y algunos de los bancos que están allí. Tenemos, Martín, sí. Esto es clave. Esto es clave para que la gente se ubique. Allí abajo a la izquierda de la pantalla, Colón 1433 es el lugar donde estaban trabajando. Ayer se habló mucho del local BBVA, que está ahí en 25 de Mayo y Zabala, porque está en línea recta, son algo así como 200 metros, y la sucursal de Itaú, que está enfrente al BBVA. Al principio de la tarde, todo parecía indicar que el objeto del robo era, incluso se habló del Banco Itaú. Sí. Yo recuerdo que ayer cuando terminábamos BTV Noticias, el último móvil de Matías Garro fue desde la esquina del Banco República porque la investigación policial se había trasladado hacia esa esquina buscando, según lo que nos decía Matías, algunos elementos o, bueno, claramente dentro de las cloacas se encontraron información que los llevaba, y ahí volvemos a la placa que teníamos recién en pantalla, a la sede del Banco República en la calle Misiones, que es la sede central. La sede central, en donde se encuentra la bóveda más grande del Banco República, la más grande del país. Esta tarde, entre la mañana y esta tarde, encontraron diferentes herramientas que hace pensar a la policía que ese era el objetivo de esta banda de delincuentes integradas por extranjeros y uruguayos. El objetivo, según las líneas de investigación, sería el Banco República, pero también, como lo veían allí en el mapa, hay varias sedes bancarias en ese punto de la capital, lo que hace, bueno, tener alguna duda a los investigadores en lo que tiene que ver justamente a qué banco iban a ir esta banda delictiva. Como lo ven allí en el mapa, está ubicado el depósito en la calle Colón 1433. Luego las líneas de investigación apuntan al Banco República, que está ubicado allí en la calle Cerrito y Zabala, y también a dos bancos privados, el Itaú y el BBVA, ubicado en 25 de Mayo y Zabala casi enfrente. Seguramente en minutos en la conferencia de prensa el Ministerio del Interior va a estar confirmando a qué banco iba esta banda. Esta mañana la policía encontró allí prácticamente debajo en la puerta del Banco República algún tipo de herramientas que todo hace pensar que iba a Porque también la información que trascendió, por lo menos que se hablaba en la tarde de hoy, es que la policía consideró que no le faltaba mucho trabajo. Exacto. Que decir, que las tareas que venían realizando, el golpe estaba muy cerca de darse, ¿no? Estaba muy cerca de cometerse
el asalto a esa sucursal del Banco República. Asalto, cuando digo asalto, no porque fuera a ser en horario de abierto al público, sino porque, bueno, se iba a ingresar a la bóveda y a todo lo que tiene que ver, se presume, con los cofres de la sede central del Banco República. Es un trabajo de ingeniería que rememora, obviamente, el denominado robo del siglo de la sucursal del Banco Río de la República Argentina a principios de los 2000. Se han hecho hasta películas sobre ese robo, denominadas el robo del siglo, y por eso ayer el ministro habló de lo que sería el robo del siglo. ¿Qué te parece si repasamos lo que es la ingeniería de lo que se estaba pergeñando allí? Vamos a ver de nuevo la imagen difundida por el Ministerio del Interior en lo que tiene que ver justamente con este túnel que cavaron los más de 10 delincuentes que pretendían robar un banco. Fuentes de la investigación nos indicaron que el camino que harían los delincuentes era bajar por ese túnel, que allí están viendo en las cámaras del Ministerio del Interior. Reiteramos que tiene aproximadamente 4 metros de extensión, en donde entra solamente una persona. Ya había tendido eléctrico, pero no se encontraron artefactos de luz, justamente nos decían desde el Ministerio del Interior. Una vez que llegaban al alcantarillado, iban a ir por debajo de la calle Colón hacia la calle Cerrito para tomar Zabala y ahí apuntar a qué banco irían. Lo que queda también que revelar es los delincuentes, si después de que venían de la bóveda iban a volver por ese túnel o tenían previsto hacer otro túnel y salir por otro punto de la Ciudad Vieja. Estamos hablando que el sistema de saneamiento de Montevideo y en la Ciudad Vieja es como una Ciudad Vieja en paralela. Bueno, 220 kilómetros. ¿Cuánto? 220 kilómetros tiene de redes de saneamiento, la red Arteaga y todas sus confluencias por debajo del centro de Ciudad Vieja. Digo, para que puedan dimensionar que es como una especie de laberinto subterráneo que te lleva por muchos lugares. Y esa es una de las cosas que también ustedes estuvieron averiguando con el equipo de producción. No está muy claro si iban a robar y si iban a ir por el mismo lugar o si eventualmente les quedaba alguna otra vía de salida que tenían estudiada para el momento de cometer el robo, por dónde iban a salir, ¿no? O sea, por dónde se iban a ir o por dónde tenían pensado fugarse. Uno de los puntos también que está en investigación de la policía es, como lo hablamos, una serie de extranjeros y que esta banda podría estar vinculada al primer comando de la capital, esa red de delincuencia que opera en el Brasil y que también está operando en otros países de la región. Vamos a tener novedades desde Fiscalía. Cortito, simplemente para marcarlo, pues se habló mucho de una banda integrada por brasileños y paraguayos. 7 de los 10 detenidos son extranjeros, entre brasileños y paraguayos. Hay 3 uruguayos detenidos y esto que mencionabas vos, que me parece que no es nada menor, la posible vinculación con el primer comando de la capital. ¿Nos vamos, te parece, al móvil? Sí, un apunte en el final. Uno de los detenidos, de origen paraguayo, decía ser argentino, tenía una identificación que finalmente fue apócrifa, según nos señalaban desde Fiscalía, y es paraguayo. Y también una de las detenciones, uno de los brasileros, no contaba con documentación a la hora de que fue detenido. Nos vamos rápidamente al móvil con Matías Garro. Como les decíamos, esto va a ser muy dinámico. En un ratito nada más, para las 7 de la tarde, hora Uruguay, está prevista, sería en 2 minutos, la conferencia de prensa del Ministerio del Interior. Mati, ¿qué nos puedes aportar desde allí, desde el lugar donde van a hablar las autoridades ministeriales en minutos nada más? Sí, ¿qué tal? Gracias, Nicolás, el gusto de saludarte a ti, también a todos los televidentes. Efectivamente, nosotros ya nos encontramos aquí apostados en la sede del Ministerio del Interior, donde a las 19 horas está previsto que las autoridades justamente de la cartera, brinden una conferencia de prensa para brindar más detalles de esta investigación y de este caso, este intento de robo a una entidad financiera que viene ocupando obviamente en las últimas horas todo lo que tiene que ver con la crónica policial. En paralelo, se celebró una audiencia en el juzgado de Juan Carlos Gómez, donde allí, información de último momento que nos llega es que, finalmente la Fiscalía de Estupefacientes de cuarto turno obtuvo la formalización y también la imputación de 11 personas en total y se les tramitó entonces prisión preventiva por 180 días mientras se desarrolla la investigación. Son en total 11 personas las detenidas hasta este momento, son 5 uruguayos, 4 paraguayos y 2 brasileños. Hay que recordar que en las últimas horas hubo un allanamiento
allanamiento en Lomas de Solimar y allí fue detenida una mujer. En total, entonces, repasamos, son 11 los detenidos y se les dictó entonces la prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación. Apuntar también lo que detallaba Martín, estos ciudadanos brasileños tuvieron muchos problemas para comunicarse, también para entender lo que se les estaba transmitiendo y por ello se les brindó un traductor para, bueno, dar mayores garantías. Esto sucedió hace minutos nada más, entonces la formalización, según nos indicaban, bueno, varios de ellos se los va a acusar por asociación para delinquir, en algunos casos también estupefacientes, también intento de hurto para estos delitos menores, según nos indicaban fuentes de la Fiscalía, bueno, pueden recaer sobre ellos aproximadamente entre 1 año y medio y 2 de prisión. Así que nosotros, por otra parte, estamos aguantando aquí el Ministerio del Interior a que brinde mayores detalles de este caso. Un elemento también a destacar, hay un punto fuerte en toda esta investigación que tiene que ver con una casa en Pinar. Allí era donde estaban viviendo los ciudadanos brasileños. Alquilaron esa casa en el mes de enero, concretamente el 20 de enero, y la alquilaron hasta el 20 de marzo. Eso nos puede dar un indicio de cuánto tiempo más creían que les iba a llevar este trabajo que estaban realizando en este local en Ciudad Vieja. Esta casa fue alquilada en una inmobiliaria por una mujer que presentó un documento que decía que era Argentina de Misiones, pero lo que detectó la justicia entonces es que este documento es falso y que es de origen paraguayo. Pero bueno, más detalles vamos a tener en un rato nada más cuando comience esta conferencia aquí en el Ministerio del Interior, así que cuando esto ocurra, obviamente los vamos a estar convocando nuevamente. Mati, tenés prioridad absoluta desde allí porque obviamente es lo que todos estamos esperando. La palabra de las autoridades policiales y del Ministerio del Interior, bueno, finalmente son 11, los detenidos y ya hubo una formalización primaria. Obviamente esto es el inicio de la investigación por parte de Fiscalía, pero hay 11 personas detenidas y enviadas a prisión preventiva. Esperamos la conferencia del ministro Negro para detallar justamente algo más de lo que es esta investigación. Gracias, Martín. En un ratito volvemos al Ministerio del Interior. Ahora vamos rápidamente con otros asuntos y otro móvil. Lucía Bettencourt, todo lo que tiene que ver con el fallo que se dio en el día de ayer del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sobre el cual hay dos lecturas. Por un lado, la empresa Catunati cree que se pone de alguna manera un cierre a una polémica de prácticamente 20 años, de doble interpretación. El gobierno anterior entiende que se respaldó a nivel del Tribunal de lo Contencioso Administrativo la concesión que se dio a Catunati. Desde el Frente Amplio se entiende que hubo alguna parte del fallo que puede ser interpretada como favorable para la postura que mantenía el Frente Amplio en el pasado periodo de gobierno. Está Lucía Bettencourt con todos los detalles. Lu, adelante. ¿Cómo estás, Nico? Muy buenas tardes para ti y para todos. Exactamente, el TCA, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, finalmente falló tras la demanda presentada por Montecom, la otra empresa que funciona allí en la terminal Cuenca del Plata, la terminal especializada de contenedores, donde, recordemos, esto se remonta al año 2021, febrero precisamente, cuando el gobierno de aquel entonces, Luis Lacalle Pou, firmó un acuerdo, un contrato con la empresa belga Catunati, donde daba una concesión por 50 años, es decir, hasta el año 2081, a poder trabajar allí en esa área, en la terminal Cuenca del Plata. Y esto trajo una larga polémica, como bien tú repasabas, y también por parte de, por ejemplo, en aquel entonces, de los senadores de la oposición, Charles Carrera y Mario Vergara, terminaron presentando una denuncia también, en varias oportunidades también la ampliaron, que no dio lugar finalmente la Fiscalía bajo esa investigación. Y hoy lo recordaban las ex autoridades o las autoridades del gobierno pasado, que ahora vamos a estar repasando. Pero es verdad, sobre dos de los decretos de ese contrato firmado, el TCA falló a favor, pero en uno en particular permitió su anulación o no hizo lugar al pedido en particular de lo que allí se esgrimía, que se anula entonces la prohibición de otorgar otra terminal en determinadas condiciones, que lo detalla muy bien este fallo tras la denuncia, como les decía, de Montecom. En parte es un visto bueno, lo ven así desde la oposición,
esta tarde hubo una conferencia encabezada por el entonces ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, quien firmó este contrato, acompañado también por las autoridades del puerto de ese momento y también el prosecretario de la presidencia del gobierno pasado, Rodrigo Ferrés. En particular, destacaban que no hubo ilegalidad y que se señala el visto bueno del gobierno de aquel entonces de evitar una gran demanda, decían, porque si la empresa belga se comprometía en este contrato a invertir 460 millones de dólares para seguir ampliando y trabajando allí en el puerto. Vamos a escuchar en esta primera instancia los argumentos que daba el ex senador, ex ministro Luis Alberto Heber. El fallo. Vamos a tratar de resumir en 4 puntos y después los compañeros van a ampliar la información. El fallo dice muy claramente que quedó probado que la empresa Montecom, que fue el demandante, el que procuró anular estos 2 decretos, que perdió, porque quedaron firmes los 2 decretos, que la empresa Montecom no tenía una terminal especializada. Clarísimo en el informe. Segundo, que la prórroga de concesión es legítima, que los 50 años que nosotros otorgamos en la concesión es legítima y que no es desproporcionada, que es otro argumento que se dio en su momento, porque no es desproporcionada en el tiempo con respecto al retorno que vamos a tener de inversiones en el puerto. La mayor inversión en la historia de nuestro puerto, 650 millones de dólares que se van a invertir en el puerto, que generarán mucha actividad, mucho trabajo y mucho empleo para todos los uruguayos. Las autoridades recordaban que en aquel entonces, desde la oposición, se decía que se entregaba el puerto, que se hablaba de monopolio, y en realidad lo que reiteraron y mencionaron en esta conferencia es que se intentó recuperar el puerto y hacia esa vía de mayor inversión, de abrir las puertas del puerto al mundo, no cerrarlo, fue que se trabajó en ese entonces, al menos así también lo hizo saber el expresidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, que decía que el fallo lo que hace es reactivar o ratificar la actividad portuaria y que el gobierno pasado iba por buen camino. Pero también la conferencia fue propicia para responder y señalar a las acusaciones desde el Frente Amplio. Luis Alberto Heber decía que deberían pedir disculpas públicas por lo que se dijo, dice, nos acusaron de delincuentes al atribuir que había un eventual dolo en la actuación de las autoridades. Volvemos a escuchar al exministro. Pero el Frente Amplio, a lo largo de todos estos años, y lo decimos directamente, porque no vale todo en política, no vale todo en política. El Frente Amplio intentó frenar este avance. No solamente no hizo nada en los 15 años, porque no pudo resolver este problema, que generó la posibilidad del juicio, sino que no planteó ninguna solución para poder resolverlo en 15 años de gobierno. Fue este gobierno el primer año que empezó frente a un juicio que por supuesto que nos preocupaba por las consecuencias que podía tener en el futuro. No solamente intentó frenar el avance del puerto, usando a la justicia, pero además difamando, mintiendo e insultando a muchos de los que hoy estamos acá sentados en la mesa. Se habló de entrega del puerto, se habló de que creábamos un monopolio, que queda claro que no, que habíamos cometido dolo. Dolo, para refrescarle las memorias, la definición de dolo es que con conciencia e intención comete un delito. O sea, delincuente nos llamó. Ahí teníamos la palabra de Luis Alberto Heber. Muchas gracias, Lucía, por este aporte. Hacemos la pausa, estamos a la expectativa de lo que pueda suceder en el Ministerio del Interior y tenemos mucho más BTV Noticias para compartir con todos ustedes. Ya venimos.